Eh, para esto vamos a... La definición de miedo es igual que el de temor, según lo vimos en el celular. Preguntamos acerca de la definición de miedo y dan la misma definición que para temor: sensación de peligro real o imaginaria, pero tanto para el temor como para miedo. Pero al estar escudriñando la escritura, a la hora de estar preparando el mensaje, me di cuenta de algo. En la Biblia Dios habla hoy al temor que conocemos o que se maneja habitualmente entre nosotros, como que temor y miedo no es lo mismo. Entonces, pero Dios habla hoy, lo maneja igual. Todas las citas bíblicas, Él no hace diferencia entre temor y miedo. Sin embargo, en Reina Valera, cuando habla de miedo, se refiere a un temor grande o gran temor, así lo maneja, gran temor. Entonces, quiere decir que el temor que nosotros conocemos, cuando hablamos de temor, es un miedo pequeño. Y cuando hablamos de miedo, es temor grande. El temor grande corresponde a miedo. Y el temor pequeño corresponde a temor. Espero que me hayas entendido. Generalmente el temor pequeño, que se llama temor, generalmente es algo que va a acontecer a futuro. Y el miedo o el temor grande es una sensación desagradable, algo que va a suceder en el presente. Como que ahí también hay algo de diferencia. El gran temor o el miedo puede provocar, aparte del temor, la sensación desagradable, puede provocar pánico. Y el pánico, hermano, lleva a las personas a perder la conciencia. Y puede provocar el pánico cosas mortales, tanto en la persona que entró en pánico como las personas que estén cerca de la persona que entró en pánico. Por ejemplo, ha sucedido que en algunos lugares, cuando hay mucha gente que se reúne y que es una inmensa cantidad de gente en un lugar estrecho, y que de repente alguien entró en pánico y comenzó a gritar y comenzó a correr, y corren todos, entran en pánico y pasan a traer a los que se caen, los pasan a traer, los pisan y se mueren todos la mayor parte de los que quedan tirados ahí. Y si van niños, niños, si van ancianos, ancianos, los que sea. Y ahí nadie tiene la culpa. Entró un pánico, una desesperación y provocó muertes. Un miedo, un gran miedo puede llegar al pánico, y eso es peligroso. También puede provocar infartos. Un miedo grande puede provocar infartos. Un hermano de Cuernavaca fue internado en el hospital por COVID-19 o coronavirus. Y estuvo internado, estuvimos orando por él, y gracias a Dios ya salió. Y apenas en la semana, el viernes, que estábamos en contacto en una reunión de pastores, a través del
del internet, le pidieron que diera su testimonio y ahí nos dio testimonio y nos habló y nos dijo que es terrible el lugar donde nos meten, me imagino que está lleno de demonios, de muerte, porque dice que es una sensación muy desagradable. Llegar a ese lugar es muy, pero muy desagradable. Y dice que una jovencita que iba enferma, que iba mala ya, se murió, se infartó, le dio un infarto, nada más de un miedo excesivo. Un miedo que al llegar ahí se espantó tanto que le dio un infarto y se murió. Imagínense, este miedo puede provocar pánicos, un gran temor puede provocar pánicos e infarto incluso. Por eso, además es enemigo de la fe. Si vamos a enfrentar miedo, un gran temor, si tenemos fe, podemos, fe en Dios, seguridad en Dios, que al enfrentar esa situación no será tan grave, no llegaremos al pánico, no llegaremos a infartos y quizás no lleguemos a sentir un gran temor o que el gran temor se vaya. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al miedo. El miedo ha acompañado al hombre desde el huerto del Edén. Podemos ver ahí en Génesis 3, del 9 al 10, dice que Adán tuvo miedo. Así es, ahí en el Antiguo Testamento, en Reina Valera, no lo puso como gran temor, sino lo manejaron como miedo, que corresponde a un gran temor. En Génesis 3, del versículo 9 al 10, dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo apareció después del pecado. Después de que Adán pecó, desobedeció a Dios, vino el miedo. Así es que el miedo en el huerto del Edén, antes del pecado de Adán y Eva, no había miedo, no había temor, no había nada de eso, sino que esto vino a ser producto del pecado. En Cristo, que es el segundo Adán, viene a restaurar lo que se perdió. En Cristo, si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, nosotros vamos a experimentar la seguridad que experimentó, que vivió Adán y Eva antes del pecado. Nosotros podemos, hermanos, experimentar la seguridad. Podemos ser libres de temor y de miedo. Miren, todos los pastores, iglesias, todos hemos llegado luego a la conclusión de que ya llegamos a lo máximo, que lo que vivimos es lo que Dios nos tiene para nosotros, ya no hay más, ya no hay más cosas, no podemos experimentar sanidades, no podemos experimentar prosperidad económica, no podemos tener buenos matrimonios, aún los pastores se pelean, los matrimonios pastorales, no podemos tener, hermanos, bendición familiar, no podemos tener el gozo y la paz de Dios aún en medio de los problemas, en medio del coronavirus, del COVID-19. No podemos. Claro que podemos todo en Cristo. Claro que se puede. El problema es quién se atreve a consagrar su vida totalmente a Dios. ¿Quiénes se han consagrado? ¿Por qué no hemos consagrado nuestra vida a Dios? Primero, por malas enseñanzas de la Biblia. Segundo, porque no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos.
Y Dios dijo que el que no renuncia a su vida por causa de él la perderá, y el que la pierda por causa de él la ganará. Y todos estamos confiados, la mayoría, y más con las enseñanzas de pastores que dicen: tú ya recibiste a Cristo, ya eres salvo, y ya aquí tú te vas a ir con Cristo, ¿verdad? Hagas lo que hagas, te consagres o no te consagres. Y la Biblia no dice eso, pero lo interpretan así. Y por eso no experimentamos muchas cosas, hermanos. Pero Dios Todopoderoso en sus hijos puede hacer que vivan en este mundo perdido, disfrutando de sus bendiciones y de su poder. Así es que el miedo entró, el temor, el miedo entró a través de Adán, pero cuando vino Cristo, que vino a restaurar todas las cosas, el segundo Adán, todo eso se tiene que ir. También Jacob tuvo miedo. En Génesis 32:7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor. Aquí lo manejaron como gran temor, y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y a las ovejas, a las vacas y a los camellos en 2 campamentos. O sea, lo que Jacob hizo eso y tuvo gran temor cuando él regresó a su tierra después de que huyó. Acuérdense que huyó porque su hermano Esaú lo quiso matar, y lo quiso matar porque el tremendo de Jacob era un tremendísimo, hermano. Imagínense que Esaú tuvo hambre un día, Jacob tenía ahí comida, y dice que por un plato de lentejas le dijo: te doy el plato de lentejas, pero si me das tu primogenitura. El ser primogénito significaba en aquel tiempo que era más bendecido que todos los hermanos. El primero que naciera, no mujer, sino hombre, de una familia, el primogénito tenía una bendición especial de parte de Dios, porque él decía que todos los primogénitos eran de Dios. Y tremendo se le ocurrió hacer un negocio por un plato de lentejas a un hambriento y tontito Esaú, y se lo cambió. Ya después yo creo que Esaú ya meditó y dijo: qué tonto y qué abusivo mi hermano, por un plato de lentejas, siquiera hubiera sido por una barbacoa de borrego, por un plato de lentejas. Qué barbaridad. Eso no se le hace a nadie, ni siquiera a un hermano. Era tremendo Jacob. Por eso después Dios le cambió el nombre a Israel, porque Jacob significa usurpador, ventajista, negociante malo. Y después su mamá y él, antes de morir, su padre Isaac, antes de morir, acostumbraban a bendecir al primogénito ellos. Y esa bendición habla acerca de prosperidad, habla acerca de que le iba a ir bien. Entonces él había perdido su primogenitura, pero a lo mejor tenía la esperanza que a través de la bendición de su padre, al último, iba a ser bendecido. Pero ¿qué creen? La mamá se puso de acuerdo con Jacob y engañaron a su papá. A Isaac lo engañaron, lo disfrazó como si fuera, ya no veía bien, como si fuera Esaú, que tenía mucho cabello, y le puso ahí cabello de pelo de, no sé, de borrego, de qué le puso en el pecho y todo, por donde quiera, para que a la hora que lo tocara su papá, creía que era Esaú. Y lo bendijo. Cuando Esaú se dio cuenta de eso, ahí sí ya Esaú ya no lo toleró. Y entonces le dijo, lo amenazó que lo iba a matar. Y Jacob sabía que Esaú lo iba a matar. Y entonces lo que hizo es que se fue. Y ya saben que en el camino y del regreso tuvo un encuentro con Dios,
Y al tener un encuentro con Dios, Jacob cambió. Y antes de llegar a su pueblo, dice que le anunciaron de los misma gente que iba con él, mandó gente por delante para ver cómo estaba la situación, y resulta que Saúl venía con 400 personas. Imagínate 400 personas. No creo que venían a hacerle una fiesta. Venía a destruirlo, a él. Venía a matarlo. Entonces, está fallando esto. No hay forma de... ¿Sí se ve? ¿No? Bueno, pues déjalo. Y pues, es que está fallando aquí un foco, está fallando la imagen. Sí. Y resulta que iba a matarlo. Y en Génesis 32, 13, Jacob se puso en contacto con Dios, tuvo tiempo de orar y dijo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Fíjese, aquí no dijo miedo. Esaú ya había sido tocado por Dios, ya había tenido la experiencia de un contacto con Dios y Dios ya lo había bendecido. Entonces él lo que hizo fue orar y pedirle a Dios ayuda, y Dios se la dio. Ya había hecho ya había separado en dos partes lo que llevaba, la gente que llevaba y los animales que llevaba, para que, dice, en el momento que ataquen el primer grupo, el segundo alcance a huir. También los apóstoles tuvieron miedo. Se fue la luz. Gloria a Dios. ¿No se puede? Se fue. Sí, ¿Con eso se puede? Sí. Así es que los apóstoles también tuvieron miedo. En Marcos capítulo 4, 41 dice: entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tuvieron gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Fue cuando cuando la Biblia nos habla acerca de cuando Jesucristo iba en la barca con sus discípulos, y él iba durmiendo en la parte de atrás. Dice que iba durmiendo sabroso, y de repente tuvieron viento y el mar se comenzó a inundar la barca, y estuvieron a punto de sucumbir, de que se hundiera la barca, y los discípulos, los apóstoles que iban con él, les dio pánico, un miedo excesivo, y fueron y lo llamaron que despertara, y le reclamaron que por qué no tenía cuidado de ellos, porque iban a morir todos. Y fue cuando Jesucristo se levantó y reprendió el viento y el mar, y de repente se calmó todo. Jesucristo mostró su poder y autoridad de Dios como hijo de Dios, y el mar se calmó. Y eso les causó a ellos un gran temor.
no era que vieran mejor brincado de alegría y no temor. Oye, si ya le calmó, ¿ya para qué? Un gran temor les dio lo que Jesucristo hizo. Por eso ellos más adelante seguían dudando de que si Cristo, si Jesús era el Mesías, porque los vemos aquí en estas experiencias extraordinarias y no podían creer lo que veían, y no tan solo no lo podían creer, sino que se asustaban, les entraba miedo. Los discípulos de Cristo tuvieron miedo. Ya cuando formó su iglesia, acuérdense que en Hechos 2 comienza la iglesia del Señor Jesucristo, y ya cristianos, ya no hablamos de discípulos de Cristo cuando anduvo en la tierra, en Israel, sino ya como cristianos en Hechos 5:5 ocurrió otra experiencia tremenda. ¿Se acuerdan de Ananías? Que en ese tiempo comenzaron a vender sus propiedades, traían el dinero, lo reunían y juntos reunían el dinero de las propiedades y con ese dinero se sostenían en el ministerio. No fue una idea correcta, porque entonces más adelante se dedicaron a gastar lo que se había reunido. Y es que ellos esperaban que Cristo viniera rápidamente y lo rescatara, y han de haber dicho, ¿para qué vamos a ya trabajar, a producir? Mejor trabajemos en el reino de Dios, trabajemos evangelizando, dediquémonos a evangelizar. Pero ellos no sabían que iba a tardar mucho tiempo, y después incluso se habla de que viniera una pobreza y que las iglesias de otros lugares tuvieron que cooperarse, hacer ofrendas especiales para mandarlas a Jerusalén. Pues Ananías lo que hizo fue que vendió su propiedad y, pasándose de listo, dice que no entregó lo que le dieron, como todos, sino que se guardó una parte, haber dicho, por si las dudas no viene Cristo, yo voy a tener dinerito. Y entonces Ananías se le acercó Pedro y le dijo: Ananías, has mentido, nos has mentido y has mentido al Espíritu Santo, porque no entregaste todo. Pues si tú tenías el dinero, pues pudiste haber dicho, lo doy o no lo doy, pero no engañarnos. Era una decisión propia, ¿no? Pues si ya lo vendiste, tienes duda, ¿para qué vas y mientes? Tú pudiste haber dicho, me quedo mejor con el dinero, no doy nada, y no que nos estás mintiendo. Y dice que Ananías, en el momento de estar oyendo las palabras de Pedro, cayó y expiró. Y dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Estaba escuchando y la Biblia dice que cayó y expiró. Y un gran temor, un gran miedo sobre todos los que oyeron. Aquí se vuelve a repetir que sus discípulos tuvieron miedo. Aquí como que había una cierta razón, ¿no?, de tener miedo. Una razón que la verdad es que aquí hay una controversia entre los que estudian mucho la Biblia, y algunos dicen que cayó muerto por obra de Dios, y otros dicen que no, que ellos lo mataron. Aquí no explica si fue Dios o fueron ellos. Pero, pues como haya sido, también tuvieron gran temor. Bien, ¿cómo enfrentar el gran temor o miedo? ¿Cómo lo vamos a enfrentar nosotros a hoy? Y más ahora que ya vimos, y vuelvo a recalcar, hermanos,
las señales del fin del mundo, más específicas, más concretas, son las que están en Mateo por el Señor Jesucristo. Mateo 24. Son señales mundiales. Señales mundiales. La primera señal dijo que muchos dirían: yo soy el Cristo. Y eso en todos los lugares donde ya había cristianos se levantaron y se han levantado personas que han dicho: yo soy el Cristo. Después dijo: vienen guerras, nación contra nación, reino contra reino. Ahí está la primera y la segunda guerra mundial. Todo el mundo supo de ello. Después vino rumores de guerra. Rumores de guerra. En el año 70, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, de 45 en adelante, el mundo se lo repartió entre Estados Unidos y Rusia. Pero alguien quería ser el primero y el otro el segundo. Y nadie quería quedarse en segundo lugar. Rusia quiso ser la que gobernara el mundo y Estados Unidos también. Porque además había diferencias, porque Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel y Rusia siempre ha apoyado a los enemigos de Israel, Irak, Irán y todas esas naciones que están ahí cerca de Israel. Entonces comenzó a haber conflictos y Estados Unidos levantó la OTAN, donde unió una fuerza militar de diferentes naciones que se unieron con él y fueron a formar unas bases militares por allá cerca de Irak, de Irán, y cerca ya, mucho más cerca de Rusia. En aquel tiempo, el armamento que se utilizaba para combatir, por ejemplo, si Estados Unidos quisiera combatir a Rusia, tenía que estar cerca de Rusia. Y si Rusia quería combatir a Estados Unidos, tenía que estar cerca de Estados Unidos. Y resulta que Cuba, cuando ganaron la revolución con Fidel Castro, renunciaron al capitalismo y se hicieron socialistas y se unieron con Rusia. Entonces Rusia quiso poner una base militar en Cuba, que está cerquititas de Estados Unidos. Y Estados Unidos se opuso. Y entonces ahí comenzó a haber rumores de que no estaban de acuerdo y que ya estaba a punto de convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Fue algo tremendo. Ese fue rumor de guerra que se supo en todo el mundo. Después viene pestes. Y ya les dije que pestes, epidemias ha habido en diferentes partes del mundo, pero mundiales, esta es la primera. Esta es la primera peste mundial, y que además la otra señal es hambre. Y es la que ha provocado hambre mundial y va a provocar hambre mundial. Y como digo, pestes y hambres, vienen otras, hermanos. Vienen otras. Y vienen probablemente más fuertes, ¿sí? Y por último, cierra estas señales con terremotos. Terremotos no como estos que hemos sufrido, terremotos mayores. Y por todas partes, y donde no ha temblado seguramente. Y va a causar un problema esos terremotos tremendos. Y con eso cierra, y ya esperemos que esto, que es principio de dolores, esperamos la venida de Cristo y nos rescate. Para mí, ¿a quiénes va a rescatar en el arrebatamiento? Pues a los cristianos que estén consagrados, que estén íntegros, que buscan la paz y la santidad. Cristianos de verdad comprometidos con Dios. Todos los cristianos que no consagran su vida, que lo toman como una religión, que van y reciben un poco de bendición de Dios y ya toda la semana se olvidan de Dios, los domingos. Es cierto, en Efesios 5:18 dice
que para ser lleno del Espíritu Santo se necesita que hablemos entre nosotros de himnos y cánticos espirituales. Esos cánticos espirituales que hablemos, que los cantemos, es cuando nos reunimos, no cuando tú solito buscas a Dios en tu devocional. Recibimos, por eso los domingos son tan especiales, cuando estamos juntos, porque ahí se llena uno, se va uno llenando del Espíritu Santo. Pero es necesario llegar desde el principio. Habitualmente, casi siempre, comenzamos con gratitud y alabanza, y después la predicación. Y muchos llegan tarde y ya no alcanzan la alabanza. Y si en la casa no hay devocional y no alcanzan completa la alabanza, ¿de qué se van a llenar? De miedo y de temor, de dudas, de inseguridad. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este gran temor o miedo? Primero, lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios y declarar que hemos recibido de Dios un espíritu de valor, o sea, de valentía, poder, amor y dominio propio, que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, que hemos recibido, hermanos, desde que nacimos nosotros hemos recibido un espíritu de valor. El espíritu de valor es contrario al de miedo. Si tú tienes un espíritu, si tienes valor, por lo tanto no vas a tener miedo. Pero por causa del pecado, dice que la paga del pecado es muerte. La gente que está en el pecado, que no ha renunciado, que no ha venido a Cristo, que no lo ha hecho su Señor, que no es hijo de Dios, ellos no, su espíritu está apagado. Entonces, ese espíritu que recibimos de valor, poder, amor y dominio propio, no se manifiesta. Hasta que nos arrepentimos del pecado, le damos nuestra vida a Cristo, creemos en Él y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces, en ese momento, el espíritu muerto comienza a tener vida. Y de ahí para adelante va creciendo, creciendo, creciendo esta manifestación que habíamos recibido de Dios desde el principio. Valor. Porque dice, porque no hemos recibido un espíritu de temor. O sea, si no hemos recibido un espíritu de temor, entonces ¿de qué lo hemos recibido? De valor, poder, amor y dominio propio. Así es que cuando venimos a Cristo, lo recibimos como Señor y Salvador, vamos creciendo y nuestro espíritu va creciendo. Acuérdense, y se lo digo, y ustedes lo saben, pero por si algunas personas que nos van a escuchar, que no son cristianos todavía, ¿cómo sabemos que cuando no andamos en Cristo estamos muertos en vida? Dice que cuando Cristo andaba evangelizando allá en Israel, se le acercó un discípulo y le dijo: maestro, después te sigo porque voy a enterrar a mi padre que murió. Y Jesucristo le dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Algunos van a decir: fue muy fuerte eso que le dijo Dios, Jesucristo. Lo que pasa es que Cristo nada más tenía 3 años para evangelizar, o sea, no había tiempo como ahora lo tenemos nosotros. Ahora no le podemos decir a un discípulo, si un discípulo se acerca a mí y me dice, no voy a venir el domingo porque murió mi papá. Ve, va a haber muchos domingos más adelante, va a haber mucho tiempo todavía, ¿sí? Pero en aquel tiempo no, eran 3 años.
Y Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos de vida, que entierren a los muertos, que los muertos vivientes entierren a los muertos que ya perdieron la vida. Así es que el espíritu está muerto del que anda en pecado. Tenemos que darle gracias a Dios entonces y declarar esto para que esta promesa de Dios, esto que dice Dios, que sucedió, que nos dio, ese espíritu de valor, de poder, de amor y dominio propio, para que crezca en nuestra vida espiritual, necesitamos creer a Dios y necesitamos declarar esta palabra. Darle gracias a Dios. Decirle, Padre Dios, yo te doy gracias porque me has dado un espíritu de valor, poder, amor y dominio propio. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Haz crecer en mí. Haz crecer en mí de este espíritu que tú me has dado, el valor, el poder, el amor y el dominio propio. Tenemos que estarlo declarando continuamente para que vaya creciendo ese valor, se vaya manifestando el poder de Dios, se vaya manifestando el amor de Dios y el dominio propio. Solamente para recordarte, el dominio propio, mi hermano, el diablo destruye, dice, él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Sabe cómo está matando seres humanos y aún cristianos el diablo? ¿Cuál es su arma favorita? ¿Por dónde mata a la gente? Por la manera incorrecta de comer. La manera incorrecta de comer. La gente come para morirse. No come para estar bien, come para estar mal. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. El diablo hizo que inventaran todos los alimentos que le hacen mal a las personas. Dios se preocupó por eso. En el Antiguo Testamento les dijo a su pueblo qué es lo que debían de comer y qué es lo que no debían de comer. Y luego en el Nuevo Testamento le dice, a través de Pablo nos habla y nos dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y lo que hace es que si tú comes cosas que no debes de comer, entra un demonio que viene y hace que tú eso lo tengas que comer todo el tiempo. Aunque sepas que no debes hacerlo, lo haces. Lo que debes hacer es echar fuera ese demonio y además declarar este versículo, 2 de Timoteo 1:7, donde dice que tienes dominio propio, y declarar que tú tienes dominio propio y que le puedes decir a todo aquello que enferma, que puede enfermar, adictos a los alimentos chatarra, a los alimentos que tienen muchas toxinas, poderles decir no. Miren, a mí me llama la atención que en el mapa mundial, el lugar donde menos casos de coronavirus tuvieron, que bueno, no tienen tan poquitos, en el África. Y se supone que en África su sistema inmunológico debe estar bien bajo. Era para que los hubiera agarrado y los hubiera destruido el coronavirus. Hubiera arrasado en África. Y resulta que no. ¿Y sabes por qué no? Desde mi punto de vista. Porque ellos no, como no tienen dinero, ellos no comen carne de puerco diario, no comen chales, chicharrón seguido, no toman refrescos de cola y refrescos de todo, y no comen mucho de más. Ellos comen poco porque no tienen dinero, pero lo que comen es lo que la naturaleza les da. Desde mi punto de vista, el coronavirus, el COVID-19, mata a las personas que más intoxicadas están. Primero, ¿quiénes son las más intoxicadas? La que ya tiene muchos años intoxicándose, los mayores de 60 años.
Y a los adultos o los jóvenes, ¿verdad?, pequeños, pues los mata a aquellos que tienen, sus madres no les dan una alimentación correcta, los dejan que coman lo que quieran, y los niños pues no le dan pecho, dicen, no, es que se me echa a perder mi glándula mamaria, entonces le dan leche industrializada. No se puede comparar la leche industrializada con la leche materna. Entonces lo estás preparando para que cuando venga una enfermedad como este tipo, lo destruya. O los hijos, ¿verdad?, que comen, que les gusta mucho el pepperoni, que les gusta mucho cosas de puerco y que comen demás. Yo me acuerdo un sobrino de mi esposa que cuando íbamos a un restaurante, cuando fuimos a El Salvador, que andábamos por allá en el país donde ella es, y a cada restaurante que entrábamos, él pedía hamburguesa y comía hamburguesas y hamburguesas de pepperoni. No, pizza. Pizzas de pepperoni y hamburguesas y pizzas era su alimento diario. Dice mi esposa que ya está grande, ya tiene hijos, se libró, pero ahorita del coronavirus, si no cambió su dieta, pues tiene que tener un cuidado excesivo. Bien. Segundo, ¿cómo enfrentar un gran temor o miedo? El segundo, el amor de Dios en nuestras vidas echa fuera el temor, pequeño y grande. El amor de Dios. Fíjese lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, ni chico ni grande. ¿En cuál amor? En el amor ágape. Acuérdense que hay amor filios, que es de amigos, de amistad. Hay el amor sexual, ahorita se me fue el nombre. Eros, que alguien se enamora de alguien porque habla bonito, porque tiene bonitos ojos, porque tiene bonito cuerpo, que porque le gustan sus labios, que le gusta su nariz, sus orejas, sus manos, y se enamoran de eso. Pero hay otro amor que se llama amor ágape, que es el amor de Dios. De ese amor está hablando aquí, 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Los otros no son perfectos. El único que es perfecto es el amor ágape, el amor de Dios. Ese es perfecto. Y ese perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Pues sí, si no tienes amor, si no tienes el amor de Dios, y por no tener el amor de Dios, viene el temor, viene como un castigo para las personas. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos el amor de Dios y necesitamos el perfeccionamiento del amor. Desde que nacemos, ya les dije que traemos un espíritu de valor, poder, amor y dominio propio. Amor. Pero ese espíritu estaba muerto, pero cuando venimos a Cristo comienza a tener vida y entonces el amor de Dios comienza a manifestarse. Y conforme repetimos y creemos en este versículo de 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, entonces el amor de Dios va creciendo en tu vida. También se perfecciona el amor. Se perfecciona el amor de Dios desde que nacemos. Pero también se perfecciona el amor cuando nos unimos, cuando estamos en Cristo, unidos a Cristo.
como dice en San Juan capítulo 15, en el Evangelio de San Juan capítulo 15, donde Jesucristo dijo que si permanecemos en Él y nosotros en Él, entonces daremos fruto. Y en los frutos del Espíritu Santo, fruto, y yo me equivocaba a veces cuando les digo frutos, no son frutos, es un solo fruto. Nada más que lo primero que se manifiesta, o sea, se manifiesta todo, comienza todo a crecer. Los nueve características del fruto comienzan a crecer. Lo interesante es que el amor ocupa el primer lugar. ¿Por qué creen que ocupa el primer lugar? Porque es lo más importante. Acuérdense que Dios es amor. Y Pablo dijo, todo va a desaparecer con el tiempo, la profecía, los dones, la Biblia, desde el milenio desaparece, ya no la vamos a necesitar. Lo único que va a permanecer es el amor, dice. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y todos los que tenemos que vivir con Él, tenemos que tener amor, ya perfeccionado, para que podamos vivir con Él. Él no puede vivir con alguien que no sabe amar como Dios ama. Entonces necesitamos crecer en el amor y necesitamos que el fruto del Espíritu Santo comience a manifestarse en nuestras vidas. Pero para que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta, necesitamos, ya lo he repetido muchas veces, para estar unidos a Cristo, permanecer en Cristo y Cristo en nosotros, pues eso solamente se puede lograr cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios, cuando hacemos nuestro devocional diario, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos congregamos, cuando estamos evangelizando, dando nuestro testimonio siempre. Entonces, y cuando no nos desconectamos de Dios, no nos distraemos con las cosas del mundo, o sea, hacemos las cosas del mundo, pero estamos listos para hablar en lenguas, para hablar con Él, para que a la hora que Él quiera hablar, a la hora que nosotros queramos hablar con Él, estamos con Él, y en la noche nos ponemos en sus manos, dormimos en las manos de Dios y nos levantamos en las manos de Dios. Y entonces permanecemos en Él, Él en nosotros, y comienza a manifestarse el amor. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza comienzan a manifestarse, y este fruto vence el pecado también. Así es que comenzamos a perfeccionar el amor, y el amor echa fuera el temor. Temor pequeño, temor grande, miedo. Un cristiano que tiene fruto del Espíritu Santo, que su espíritu tiene valor, poder, amor y dominio propio, ante unas circunstancias como estas y como otras, no puede reaccionar, ¿sí?, con miedo. No, un cristiano que de verdad camina en el camino y que debemos caminar, y si queremos vivir una vida así, la podemos obtener si consagramos nuestra vida a Dios. Mis hermanos, lo que venga en adelante no te va a causar ningún temor. Nada te debe causar ningún temor si caminamos de esta manera. Esto está para ti y para mí. Si queremos caminar así, si queremos estar revestidos así, si queremos enfrentar las cosas así, aquí está. La Biblia nos da la solución. Ya depende de nosotros. Bien, esto es prepararse para enfrentar toda circunstancia, toda situación que pueda causarnos miedo o temor. Y cuando vamos a enfrentar, cuando enfrentamos el gran temor, el miedo, por cosas que sucedan, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate bien. Si de repente se presenta un terremoto grande, hermano, ¿por qué un terremoto chico? Si este terremoto que vino, que estuvo cerca aquí de Morelos, el epicentro, nunca había visto uno de estos tipos.
Nunca lo había visto tan fuerte. Si viene otro chiquito, en lugar de que te asustes, hermano, de cuenta que es una hamaca chiquita. Estás ahí. No tienes por qué que te entre pánico ni miedo. Como cristianos, ni aún estos terremotos grandes nos tienen que preocupar, ni meter miedo, pánico, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios ya fortaleció nuestras casas no se van a caer, Él nos va a proteger, se caerán cualquiera, pero tu casa, mi casa no se va a caer, porque ya se la pusimos a Dios para que la fortalezca toda. Bien, también los que viajan en avión, dice que cuando viajan en avión, de repente, no sé cómo se llaman esos aires. ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Turbulencias? Las turbulencias, de repente, dice que son tan fuertes que el avión lo mueven terriblemente. Y a veces tardan horas, muchos, a veces es rápida. Pero en las turbulencias dicen que es terrible. Ahí puede entrar gran temor, pero tú lo puedes enfrentar. Cuando te dan una mala noticia, te puede entrar un gran temor, tú lo puedes enfrentar. Cuando tienes una amenaza de muerte, te dice un médico, ¿sabe qué? Tiene cáncer, tú lo puedes enfrentar. Cuando alguien le da a un cristiano que está fuerte espiritualmente, pero muy malo de salud y no se cuidó, se le pega el coronavirus, pero está fuerte espiritualmente y lo meten allá a un lugar terrible, él puede salir de ahí. Él puede. ¿Qué te tiene que hacer en caso de un momento así crítico? Invocar el nombre de Jesús. Invocar el nombre de Cristo. Romanos 10:13 dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo. ¿Sí? Esta palabra de salvo implica muchas cosas, pero aquí está implicando algo que de repente, así, repentinamente, una situación muy difícil en la cual tú la vas a enfrentar. ¿Tú crees que aquí te va a dar tiempo de buscar el fruto del Espíritu Santo? Estás en un terremoto grande, dices, ahorita voy a buscar unirme a Cristo y Cristo a mí. Ahorita tú vas a, cuando va en el avión, en la turbulencia, vas a buscar la llenura, vas a buscar el fruto. Cuando te amenazan de muerte, en ese momento vas a buscar, vas a declarar que recibiste un espíritu de valor, de poder, amor y dominio propio. Pues no. Pero ¿qué podemos hacer? Invocar el nombre de Cristo. Ya les dije yo a la iglesia que cuando vino ese terremoto fuerte aquí en Morelos, la casa se sacudió tremendamente, mi esposa me fue a hablar y yo estaba recostado, salí tranquilamente y pues sí, sentí cómo se movió la casa, que parecía que se iba a caer, y yo lo único que hice fue Cristo, Jesucristo, 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 Jesucristo. ¿Y saben qué? No tuve nada de miedo, nada de temor. Dios tomó el control de mi vida. Y esto lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Estén listos para enfrentar esta situación, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Amén? Acuérdate de esto, malas noticias, cuando andes en el avión, una turbulencia, en un barco y que de repente unas olas grandes, hermano, en terremotos, o el coronavirus, porque te descuidaste, no tomaste la sana distancia, no te cuidaste y estás muy intoxicado y te puede dar, aunque seas cristiano, te puede dar, ¿verdad?
por desobediente, por no cuidar el templo del Espíritu Santo, porque nosotros debemos de cuidar este cuerpo porque le pertenece a Cristo. Y no lo cuidamos, bueno, tenemos que atenernos a las consecuencias. Pero ya estando ahí, tú puedes invocar su nombre, ahí vas a tener tiempo, si no puedes hablar, en la mente, estar declarando sanidad, y afuera la iglesia va a estar orando y vas a salir de ese problema. Cualquiera puede salir. Invocar su nombre. También puedes utilizar y declarar que la sangre de Cristo, que es poderosa, gloriosa, la sangre de Cristo le da la victoria. La sangre de Cristo tiene poder. Invocar su nombre, declarar la sangre de Cristo. Si vas en el avión, hermano, como cristiano, tú puedes, todo el mundo va a gritar, va a llorar, va a hacer, y tú lo único que puedes hacer es decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Mire, dice que el nombre del Señor aquí en Romanos se refiere a Cristo. Cuando pedimos, le pedimos a Papá Dios. Cuando en este caso es directamente a Cristo, invocar el nombre de Jesucristo. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Yo no te recomiendo, aunque algunos lo hacen, recomendar, a lo mejor puede ser válido, Jesús, Jesús, aunque Jesús fue el nombre humano que tuvo. Pero en el Nuevo Testamento la mayor parte habla de Jesucristo. Así es que invocamos Jesucristo, Jesucristo. Y también podemos declarar, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. Si enfrentas una situación, hazlo de esta manera. Pero también prepárate, haz crecer el amor, ese espíritu de valor en tu vida, para que cuando tengas que enfrentar una situación, ya no tengas temor. Se puede lograr no tener temor, miedo a nada, ¿sí? Si consagramos nuestra vida a Dios. Claro que sí. Algunos predican, esto no lo predican porque pues no se quieren comprometer. Yo sí quiero comprometerme, trato de comprometerme cada día más. Cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo, pero hay que intentarlo, hermanos, hay que intentarlo. Yo lo estoy intentando, me cuesta trabajo, pero lo sigo intentando de cada día consagrar más mi vida a Dios. Bueno, pues ya nada más quiero avisarles, queridos hermanos de la comunidad cristiana Elim, que yo creo probablemente el próximo domingo, probablemente ya comenzamos a reunirnos. Yo he visto el semáforo, que Morelos ya tiene semáforo naranja. Ya podemos venir el 30 personas, así como lo hemos determinado. Me voy a poner de acuerdo con Yaneli y ya los que se apuntaron y que ya están inscritos, para que va a haber dos reuniones, a las 9 de la mañana el domingo y a las 11:30 el segundo, porque tiene que haber una hora de diferencia, para que en ese tiempo puedan entrar y volverse a darle una limpieza al local, para que los que lleguen nuevos esté todo sanitizado, esté todo limpio. También quiero decirles que va a haber, no vamos a sacar las sillas como están, ahí las vamos a dejar. Lo único es que va a haber unas sillas que no te puedes sentar, va a haber ahí algo que identifica, que se le va a poner algún diures de color, alguna cosa, donde ahí no te puedes sentar, y vas a dejar una silla libre y la otra se sientan, una libre y otra se sientan. Hay que traer cubrebocas porque nos lo van a pedir, y que no vengas con tos, que no vengas con fiebre,
se va a checar la fiebre, no vamos a hablar, ahí ya te voy a dar las indicaciones, saludos de lejos, ¿verdad? Así, con la mano, ¿sí? Ni siquiera así, preferible así, a 2 metros de distancia, como hacía Gerardo, el esposo de Elena, decía así. Entonces, así, de lejecitos, sin hablar. ¿Amén? Estate listo, ponte en contacto en la página de Comunidad Cristiana en Yautepec, ahí se te van a dar las indicaciones y el próximo domingo ya nos reunimos. ¿Quiénes? Los que quieran. Los mayores de 60 años no se recomienda todavía, ellos no deben de estar, así es que los que tengan más de 60 años todavía no pueden estar, van a estar hasta que esté el semáforo en verde. Yo tengo ya más de 60 años, pero sí, yo soy el que tengo que predicar, pues yo tengo que estar, nada más que voy a estar lejos de todos, lo más lejos posible, no se me acerquen. Así es que ya el próximo domingo probablemente, primero Dios. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaro que hemos recibido de nuestro Dios un espíritu de poder, un espíritu de valor, poder, amor y dominio propio. Cada uno de ustedes, repita conmigo. Yo he recibido un espíritu de valor, de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesucristo. En el nombre precioso, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Repítelo continuamente. Lo vamos a necesitar de aquí a que venga Cristo. Nos tocan los años, principios de dolores. Ya están, ya vinieron, ya no se van a ir. Vamos a estar, pero nosotros podemos, hermanos, enfrentar esta situación sin miedo, sin temor, sin dudas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos el jueves.